Bueno, otra de las propuestas sobre participación juvenil es la promoción de las leyes del centro de estudiantes y de voto joven, que justo, como decíamos, cumple 10 años de vigencia en el país. Entonces le voy a preguntar a Lautaro, ¿qué pasa con estas leyes? ¿Por qué necesitan, creen ustedes que a 10 años de esa ley necesita mayor impulso? Bueno, primero que nada me gustaría agradecer a la organización de Plan A por esta oportunidad tan única de compartir mis experiencias y mis conocimientos, y a Maxi por esta entrevista. Y es curioso porque a 10 años, como bien lo dije recién, a 10 años de la sanción de estas dos leyes tan importantes que reconocen derechos tan importantes para los jóvenes como son el organizarnos en una agencia colectiva dentro de nuestra propia escuela, o también el participar con un voto igual que el resto en las elecciones de todo tipo, uno pensaría que tendríamos que celebrar, que sería un motivo de celebrar. Es decir, ya son 10 años que tenemos estos derechos reconocidos y que están formalmente positivizados en nuestra Constitución, en el Código Civil, etc. Pero la cosa no es tan simple. Como la realidad ya se ha cansado de mostrarnos, los derechos no son una mera formalidad, ni son algo que meramente se construya con reconocerlo positivamente en la Constitución o en un papel escrito, sino que se tienen que construir día a día entre el perfecto equilibrio entre la teoría y la práctica, o entre la formalidad y la experiencia. Y ahí radica precisamente el problema de estas dos leyes. Y al igual que los derechos se construyen día a día en ese equilibrio que acabo de mencionar, las leyes se pueden construir perfectamente en el equilibrio entre su formalidad y su efectividad y su ejecución diaria. Y ahí está el problema de las leyes. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de estas dos leyes? El problema principal es que no están del todo federalizadas, no están efectivamente ejecutadas en todo el territorio nacional en forma equitativa, ni mucho menos igualitaria. Porque de igual modo que podemos ver esta ley implementada correctamente tal vez en Cava, en Córdoba o alguna de ese tipo de provincias, en otras partes, en otras provincias marginadas, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Salta, etc., la cosa no es tan simple. Existen muchos casos de colegios que no tienen acceso a los medios para poder formar un centro de estudiantes. Los estudiantes ni siquiera saben lo que es un centro de estudiantes. O peor aún, la estructura en las escuelas no permite siquiera la existencia de una propuesta para un centro de estudiantes. Y con el voto joven pasa algo parecido. Y es que no se difunden las herramientas necesarias para darle a entender a los jóvenes como nosotros por qué es tan importante votar, por qué es tan importante inmiscuirse en estas acciones diarias y en estas acciones que año tras año nos interpelan tanto. ¿Y por qué son importantes estas dos leyes? Pues principalmente nosotros creemos que porque estas leyes son importantes porque lo que ayudan es a combatir y a formar nuestras acciones claves para combatir lo que es el proceso y las lógicas de infantilización que tienen los jóvenes hoy en día, que sufren los jóvenes. ¿Y qué es esta infantilización? Es esta idea de tomar a los jóvenes como si fuesen niños, como si no tuviesen más de 10 años. Son niños que todavía no tienen la experiencia para participar, no tienen los conocimientos para participar y probablemente no los tengan hasta que sean adultos, con lo que decía Néstor antes, esta idea de la adultez como el centro, como el clímax de nuestra vida, el punto clave y único para poder actuar. Las cosas no son así. Por ende, lo que requerimos nosotros y lo que exigimos es que estas leyes puedan justamente llevarse en forma federal a todas las provincias en una alianza entre nación, provincias y municipios para que justamente estos derechos se puedan llevar a cabo y se puedan efectivizar del todo, que se pueda alcanzar ese balance entre formalidad y experiencia, entre teoría y práctica, que tanto se busca para poder efectivizar ese derecho humano, que es a la representación por medio de las elecciones y a la elección de nuestros representantes y también a la asociación para buscar nosotros mismos nuestros propios representantes en nuestra agencia colectiva dentro de nuestra escuela. Y bien, hay otro punto muy importante también que está ligado a este término del adultocentrismo, y es que sabemos también que este problema no va a ser resuelto solo por nosotros mismos, sino que tenemos que también nosotros, los jóvenes, dejar un poco de lado nuestros estereotipos o nuestros prejuicios que podamos tener sobre los adultos, y a lo que tenemos que apuntar es a un diálogo intergeneracional, como el que estamos teniendo ahora, para así poder llevar a una solución conjunta a todos y de ahí poder buscar una solución específica. Por ende, para poder culminar un poco, también lo que proponemos
es que para que esto se pueda lograr, tenemos que no solo buscar imponer un método para efectivizar estas dos leyes en todas las provincias. Por ejemplo, un método como el de Cava, e implantarlo tanto aquí como en Santa Fe, como en Chaco, como en Formosa, como en Santa Cruz, no. Sino que lo que tenemos que hacer es buscar un desarrollo equitativo y que tome en cuenta la situación base de cada provincia. Por ejemplo, no es lo mismo la situación acá en Cava que en Chaco, que he tenido compañeros acá en Plana que me han dicho, por ejemplo, que las situaciones en las escuelas del Chaco son muy duras. Incluso hay escuelas que ni siquiera tienen un baño, en donde las necesidades tienen que hacerlas en letrinas, en pozos cavados en la tierra. Por ende, lo que tenemos que buscar es, primero, invertir en más infraestructura en dichos lugares donde las escuelas están más atrasadas. Y por el otro lado, de vuelta, reforzar los diálogos ya intergeneracionales existentes y sobre todo los medios de comunicación y las vías de comunicación para poder fortalecer la información que les llega a los jóvenes sobre estas dos iniciativas, sobre cómo formar un centro de estudiantes, cómo buscar los fondos para formar un centro de estudiantes, cómo organizarse en la escuela y sobre por qué es tan importante votar. Para concluir, estas dos leyes son importantes porque lo que ayudan a los jóvenes es a poder empezar a tomar la experiencia necesaria para poder llevar a cabo sus derechos humanos. Muchas gracias.